trabalho dignifica, é assim que nos explica o horizonte nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a un vuelo en cuotas y bajando impuestos. Ustedes se deben preguntar si hubo la semana pasada tanto revuelo, tanto escándalo, una batahola para que el gobierno modificara en parte su política tarifaria, y realmente no parece que hubiera sido tan significativo el proceso, pero evidentemente lo fue, y por lo menos ha habido un cambio radical. Desde ese momento, desde que el peronismo por primera vez se junta todo el peronismo en la Cámara de Diputados, la primera vez en 2 años y medio de gobierno de Mauricio Macri, también la primera vez en que la alianza del gobierno con la señora Carrió y los radicales es la primera vez que se manifiesta tan abiertamente agrietada, por más que después maquillaron la situación, y algo de revuelo hubo en las calles. El gobierno avanzó, primero en salir a hablar, porque habló la señora Vidal como 10 veces en distintos canales, habló Frigerio, habló Peña, hoy habló Macri. Por favor, vamos a escuchar lo que dijo Macri, como en todos los programas hoy periodísticos van a pasarle un pedacito de lo que dijo el presidente. Director. Y hoy les quiero pedir a todos los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, cada comercio y cada pyme. Pero la única manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos. Macri habló desde Vaca Muerta, que como ustedes saben, para algunos es el dorado argentino, desde el cual nos va a cubrir todos los problemas que tenemos, no vamos a tener que pagar los impuestos en cuotas, más no vamos a tener que pagar impuestos, pero bueno, esa es otra de las grandes fantasías que hoy no vamos a discutir en el programa. Sí vamos a decir que el gobierno se empecinó en decir que no iba a cambiar su política tarifaria, por varias razones. Una, por la fortaleza del presidente, y otra porque en los Estados Unidos se había vendido este tema de la política tarifaria, de los aumentos, y no quedaba demasiado bien con los inversores cambiar esto. Sobre todo porque el contenido de los aumentos tarifarios tiene que ver con un resarcimiento que la Argentina le prometió a los afectados en su momento para que no hicieran juicios en el CIADI. Esta política, bueno, es novedosa. Macri le ha pedido a los gobernadores, le pide a los intendentes, él da cuotas. La gobernadora puede dar, porque la gobernadora va a recibir un shock de dinero importantísimo para las elecciones del año próximo, o sea que va a tener que retirar un poco de eso, y ella habla de que va a conseguir una reducción del 15% en las 3 tarifas, la de gas, la de luz, la de agua, que no completaron aún el aumento. Macri pide sacrificio, se ve que vio la última película tan famosa de Churchill, la de Sangre, Sudor y Lágrimas, y le sienta bien. Esperemos que no vea otra película vinculada con situaciones o donde no hubo ganadores. Les propongo que en el último programa, hablando sobre este tema de las tarifas, invitamos a Rodolfo Santangelo. Y Rodolfo Santangelo tuvo algunas expresiones sobre la política tarifaria. Nunca en la historia de este programa hubo tanta gente protestándole, para usar el término más adecuado, a lo que dijo el economista Santangelo. Le pido al director que me ponga 2 o 3 líneas nomás de lo que en ese momento él nos repitió. El aumento de tarifas tiene que continuar. ¿Vos sabés que el consumo de electricidad no cayó?
Si fuera cierto que la tarifa de electricidad está extremadamente cara, imposible de pagar, no hubiera caído el consumo de electricidad, se quedaron cortos con la luz, no se quedaron altos. Yo creo que todavía la gran mayoría de la gente sigue pagando la factura de luz, menos que el celular y el cable. Ahora, por favor, no caigamos en el congelamiento tarifario. Caer en el congelamiento tarifario, en el atraso del tipo de cambio, en la super tasa de interés para bajar la tasa de inflación, yo te diría así, no la bajen la inflación. No voy a discutir yo ahora con Santangelo porque no lo hicimos la semana pasada. Simplemente les quiero decir que el impacto de sus declaraciones, sobre todo eso, se quedaron cortos con la luz, afectó a mucha gente. Todavía les deben estar sonando los oídos. En cuanto a la verdad, el tema del gasto en la Argentina es una cuestión bastante particular, inclusive hasta con las personas. El ministro agropecuario Echeverre dijo que habían echado a 330 personas, que eso estaba dentro de la ley, y simultáneamente el sindicalista Andrés Rodríguez dice que están exagerando con las expulsiones, con las cesantías en el Estado. Pero hay áreas, como por ejemplo la Cancillería, que no tocan a nadie. Incorporaron 180 personas más. Cuando por el 2000 había 800 empleados y 800 diplomáticos. Con Cristina pasaron a 800 empleados más, 800 diplomáticos se mantuvieron y pasaron a tener 5.000 empleados. Este gobierno le agregó 180 más. Pero, bueno, suspendamos esto que merece una revisión más completa. Hay un tema que apareció hoy con demasiada anticipación, a mi juicio, y que además nadie tiene en claro su significado u origen. En realidad lo que se dice es que el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, le avisó al presidente Macri que tiene pensado retirarse como diputado el año que viene, mucho tiempo antes. Y simultáneamente se dijo que al retirarse como diputado elegiría otro camino en el futuro, que podría ser la diplomacia, y que lo iban a designar embajador en España, en lugar de Ramón Puerta. Ya hay la respuesta de Ramón Puerta diciendo que él no se va, ni siquiera el año que viene, tampoco se ve que saben todo lo que va a ocurrir en los próximos años algunos funcionarios, y por lo que se sabe el presidente dijo que por el momento no se haga ningún tipo de comentario ni le den demasiada atención a estos comentarios. Pero acá se plantean dos cuestiones. Si verdaderamente lo quieren reemplazar a Ramón Puerta, es porque la reciente visita de Rajoy con los empresarios españoles tiene que haber sido un fracaso. Pero el gobierno ha dicho que es una de las visitas más exitosas que hubo. Entonces, si esto verdaderamente fue así, ¿cuál es la razón por la cual hay que pensar que lo van a remover a Ramón Puerta? Y en cuanto al diputado Monzó, les recuerdo que está en la línea de sucesión presidencial, que es un personaje clave, que le sacó todas las leyes a este gobierno y que ahora, por razones personales muy bien anticipadas, decide en apariencia retirarse de la actividad política que en el gobierno no se la dejan hacer, porque él es un hombre de la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires creo que tiene que mostrar el pasaporte cada vez que quiere entrar. Evidentemente tiene muchos problemas con el jefe de gabinete, Marcos Peña. Pero hay otro dato acá. La semana pasada tuvimos el escándalo de las tarifas en la Cámara de Diputados. Y allí por primera vez se juntaron todos los peronistas. Y allí prácticamente el oficialismo demostró que estaba parcialmente dividido. ¿Esto es atribuible a Monzó? Me parece que no. Porque Monzó, primero, es de origen peronista y tiene muy buena relación con todo ese sector. Y segundo, es un preferido de Elisa Carrió. Algo más que un preferido de Elisa Carrió, quien por otra parte ahora está de viaje y eso que ya no puede cambiar los pasajes. Pero ha descubierto quizá que Nueva York es su lugar en el mundo. Viaja más que Zaffaroni.
Pero recuerden este detalle, nadie se puede explicar por qué con tanta anticipación se plantea que Emilio Monzó va a dejar de ser presidente de la Cámara de Diputados. Cargo para el cual Mauricio Macri va a tener que dar muchas vueltas en el bolillero para encontrar a un buen reemplazante. Ustedes saben que en la Iglesia Católica hay órdenes. La primera son los sacerdotes y hay una segunda que son los diáconos, que son civiles, que estudian y que luego de sus estudios se les permite administrar sacramentos. Ustedes disculpen si yo no soy demasiado preciso ni conocedor de estos avatares, pero lo cierto es que parece que pueden bautizar, pueden casar inclusive gente, manteniendo su condición de vida civil, esto es, su matrimonio, tener hijos, etc. Pero bueno, son personas importantísimas. En general uno no mira a quienes estudian, se reciben de diáconos, pero curiosamente a partir del episodio de la detención de ese señor Pachelo, que aparentemente se introducía en los countries y robaba, que tuvo una acusación en otros tiempos cuando fue el asesinato de la señora García Belsunce, por el cual después su esposo fue detenido varios años, y él quedó como imputado. El hombre que fiscalizó el tema, el fiscal de la causa García Belsunce, el que en realidad lo puso detenido durante tanto tiempo al esposo de la víctima, fue el fiscal Molina Pico. El Molina Pico está por recibirse de diácono. Curiosamente, justo ahora que se vuelve a poner de moda. Y curiosamente también alguien que podría acompañarlo en esta graduación religiosa sería el exministro del Interior del gobierno de Menem, y también ministro de Néstor Kirchner, un renovador del peronismo que se llama Gustavo Vélez. Los dos serían diáconos en poco tiempo. Quiero hacer una observación sobre el tema que ya había mencionado la otra vez, sobre que Eduardo Duhalde estaba intentando que el candidato a presidente futuro del peronismo sea el señor Roberto Lavagna, el exministro de Economía. Les digo que Roberto Lavagna en una reunión social el otro día explicó que bajo ninguna condición, aspecto ni sugerencia va a ser candidato a presidente. En ese plano también algunos de los que impulsa presuntamente Duhalde serían el locutor, animador y exitoso empresario Marcelo Tinelli y el hombre que le ha tendido la cabeza a Duhalde, que es el médico Facundo Manes, que estuvo a punto de ser candidato por el PRO. Pero les insisto, todo esto son versiones que le atribuyen al pobre Duhalde, en algún sentido, que está buscando un lugar otra vez en la política. Mencioné a la señora Carrió. Dos observaciones. Una judicial a favor. Fueron sobreseídos de cualquier tipo de imputación 4 funcionarios de la AFIP. Había sido una falsa acusación proveniente del cristinismo. Los sobreseyó el doctor Bonadío. Entre esos 4 figura el señor Mesikoski, que viene a ser algo así como el número 4 o 5 de la AFIP. Pero además es el número 1 en el oído de la señora Carrió cuando ella hace las denuncias que hace sobre vulnerabilidades impositivas o tributarias de políticos, sindicalistas, empresarios, etc. Pero como cuando uno era chico, había un cuento que se llamaba La moneda volvedora, del señor Constancio Vigil, ese cuento de niños en alguna medida le vuelve a ella. Hoy fue confirmada la denuncia del doctor Suárez Lynch contra la señora Carrió, una interminable denuncia, casi como los parlamentos de ellas en la televisión, en la cual le hace distintas
imputaciones y donde pide además, justificando todo, la revisación física y mental de la diputada. Antes de pasar a los invitados, quiero darles un dato sobre los dilemas argentinos en esto que tenemos sobre lo que son los gastos y los no gastos, lo que es la gente que gana y la que no gana. En la discusión que tenemos hoy con los maestros en la Argentina, la realidad es que después de un gran estudio regional, que incluye, por ejemplo, Chile, Costa Rica, los maestros argentinos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, son los que menos ganan. Pero, como todo tiene un contrapeso, hay que recordar que son también muchísimos más para un mismo lugar que los maestros en Costa Rica o en Chile. Esto es, si una escuela requiere de 15 maestros en Chile o en Costa Rica, en la Argentina parece que nos servimos de 35 maestros. Lo dejamos para otro día, para expertos. Les invito a discutir el tema de las tarifas, mínimamente, pero con vehemencia, por parte de uno de los invitados que es quizá la mayor estrella hoy del mundo de las redes sociales y también de la televisión. Y encima un destacado bestseller por el libro La Argentina Devorada. Me refiero al economista José Luis Espert. Después vamos a tener a un médico. Médico no es, pero le voy a pedir que actúe como médico de este país, porque es un hombre de pensamiento y quizá nos permite explicar todas estas situaciones novedosas que vive la Argentina. De la semana pasada, cuando el señor Mauricio Macri ya tenía la reelección en su mano y había que ver de qué modo se subían al barco los adversarios políticos, a esta nueva situación en la cual el señor Macri, en alguna medida quizá, haya perdido algo de poder. Quizá haya mostrado debilidades que no estaban previstos y quizá demuestre que anticiparse tanto a un fenómeno electoral como el del año próximo es una tontería. Me refiero a que nos va a ayudar a pensar un rato Jorge Jacobe, alguien que de la televisión ya no está tan seguido, viene nada más que a este programa, esperemos. Y por último, un diputado del PRO, no afecto tampoco a la televisión, y además quizá porque maneja temas delicados, como el tema de los juicios políticos, porque está encargado de la Comisión de Juicio Político. Se llama Álvaro González y nos dirá, entre otras cuestiones, primero, qué pasa con Monzó. Segundo, ¿le van a hacer juicio político al señor Lorenzetti y a los otros 4 miembros de la Corte Suprema? Él es responsable de eso. Vamos a ver si acá pone la firma para un lado o para el otro. En un minuto. Les pregunté al polemista José Luis Espert el tema del consumo excesivo, no excesivo, del ahorro, del sacrificio, no es una cuestión ideológica. Y para que la gente sepa que no es una cuestión ideológica, así como Macri pide que consumamos menos energía, ¿saben quién pedía también que consumir menos energía? Director, por favor, ¿me puede pasar ese video tan simpático? Porque la verdad es que el hombre lo pedía con mucha más gracia. Hay gente que se pone a cantar en el baño, media hora en el baño. No, chicos, 3 minutos más que suficiente. 3 minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. 1 minuto inicial. Dígame, hay gente que entonces hay que esperar que caliente el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? 1 minuto jabón y champú y 1 minuto para quitarse. ¿Qué más hace falta, María Cristina, para bañarse? La verdad que lo pide en forma mucho más simpática que Macri, ¿verdad?
Sí, vos me presentaste como estrella en las redes sociales. Yo no soy una estrella en las redes sociales. El Cipayo será una estrella en las redes sociales. ¿Por qué el Cipayo? Es un amigo que tiene una Pero linda vos cuenta. aparecés siempre, además, uno sobre todo lee los comentarios. Me quieren mucho, ¿viste? En las redes. Hay de todo, ¿no? Porque además vos tenés una condición. Vos te peleás con todos, te peleás con los peronistas, Claro. te peleás con los radicales, ni hablar con la gente de izquierda, te peleás con los del amarillos, gobierno. también mis amiguitos Esa- amarillos. Sí. Son- Con todos los que son parte del problema, la verdad, hasta ahora. Pero, por ejemplo, Macri, pidiendo que consumamos menos energía. Acá hay que poner las cosas claras y Macri de manera deliberada no las confunde. ¿Cuáles son las cosas que hay que poner claras acá? Que a porteños y aparte del conurbano todos, 20 millones de personas, nos hayan regalado la luz, el gas y el agua 10 años, es una cosa ridícula. Las tarifas tienen que valer lo que tienen que valer para que no te quedes sin gas, sin agua y sin luz, sin agua. Tenés que pagar las cosas, lo que las cosas valen, porque si no, te quedas sin eso. Ahora, eso es una cosa, pero eso no tiene nada que ver con dos cosas que están ocultas detrás de este aumento de tarifas. Que estos caraduras de la política tratan de que vos no lo veas, pero algunos lo vemos y nos damos cuenta. ¿Qué es? Primera cosa que está oculta, que detrás del aumento de tarifas hay una baja muy importante de gasto público y es la única baja de gasto público que está haciendo este gobierno. La baja en subsidio que tiene como contrapartida las tarifas. Y la otra es el impuestazo que está metido adentro del aumento de tarifas. ¿Qué es lo que ahora Macri le ha pedido a las provincias Sí. que eliminen? A partir de la señora Vidal, que dice que ella se va a prescindir de determinados impuestos. Esperemos que el presidente Macri acompañe la baja de impuestos que van a hacer las provincias. Hasta ahora porque- parece que no. pero ahí Lo único que va a él iba- acompañar, él hace porque como Garbarino. Él es el principal, ahí el principal componente impositivo que tienen las tarifas. De todos los del 100% del universo de impuestos que hay adentro del tarifazo, el impuestazo, por lo menos la mitad, y no te diría el 60% del impuestazo, es el IVA, y 21 puntos. 21 puntos, bueno, pero de ahí a 60... No, del 100% del impuestazo, Ajá. el 60% debe ser IVA, que son 21 puntos. O Pero- sea, el señor Macri debería No parece tener que, un gesto. que el gesto es que te va a dar cuotas. ¿No? Bueno, dicho eso de paso, el tema este de las cuotas ha servido para blanquear una interna importante dentro de Cambiemos. De hecho, el tema este de tarifa ha terminado resultando eso. Fíjate, Carrió y el radicalismo contra el tarifazo. ¿Qué consiguieron? Las cuotas. Después, cuando el gobierno nacional nos dio las cuotas para pagar el tarifazo, apareció Vidal terciando en la interna también, ¿no? Porque claro, cuando vio que Macri nos daba las cuotas, ella apareció Bueno, ella, reduciendo impuestos. Está ahora bien, convengamos está que bien. ella tiene una ventaja sobre el resto de las provincias. Va a recibir Bueno, va a un recibir obsequio una del troja cielo. de plata del sistema de seguridad social. Con lo cual lo vale. Ella tiene espalda para financiar la baja de impuestos. Pero acá hay que tener cuidado, que la gente se despabile. Acá está el aumento de tarifas, está bien el aumento de tarifas porque es ridículo no pagar las cosas, porque las cosas valen, pero detrás del aumento de tarifas está la única baja de gasto público que ha hecho el gobierno, bajando subsidios, pero que la paga la gente. Es una cosa graciosa. Yo te diría, Argentina siempre está para el Nobel o para el Guinness, porque esta es la única baja de gasto público en el planeta Tierra que la hace el sector privado también. Los impuestos la pagan los privados. Pero esta es una baja de gasto público que la paga el privado con más tarifa. Y por si fuera poco viene el impuestazo. ¿Cómo la gente no va a estar que trina? Y acá obviamente no tenemos que ser tontos en materia política. El hecho de que el gobierno esté yendo a cuotas y que alguna provincia pueda prenderse con la baja de impuestos es porque las encuestas están dando que la gente está que trina con toda la razón. Claro, mucho más que la cuestión de los peronistas, mucho más que la cuestión de la gente que fue a la calle. La realidad es otra, es lo que están diciendo los focus group. Ahora, cuando a un ciudadano, a un contribuyente, le facilitan, digamos, algo que no puede pagar, con cuotas, con tasa de interés importante. ¿No te parece que eso, más la posibilidad de que de pronto los créditos hipotecarios, en lugar de 30 años, los pasen a 40, porque tampoco los pueden pagar, ese tipo de situaciones normalmente terminan mal? Y sí, si no hay correcciones, sí, sin duda. Si no hay correcciones, termina mal. Además, hay otra cosa acá, Roberto, que hay que decirla.
La política debería acompañar mucho más este ajuste que está haciendo el sector privado con el aumento de tarifas. Acá debería, por lo menos una parte de la administración pública, debería bajarse los salarios y el resto congelarlos, para acompañar al sector privado el esfuerzo que está haciendo. Por eso la gente está que trina también. A ver, a mí en la cara, Massot me dijo en el programa de Mirta Legrand que él debería ganar el triple de lo que gana. Gana 150, 1.000 pesos por mes, incluyendo desarraigo y dieta. Y desarraigo, el otro es la movilidad, ¿no? Movilidad. El tema este que se estaba discutiendo últimamente, además de la dieta. Dieta, desarraigo y la movilidad. El tipo este me dijo que debería ganar el triple un diputado, 450.000 pesos, cuando la gente come rebanada de viento para pagar el tarifazo. O sea, acá... Perdón, Carrió quiere que le paguen por antigüedad. Parece de hija de Piumato. Están lejos de la realidad de la gente. Conectarse con lo que pasa con la gente no es regalarle la plata, un subsidio, un carrito. Es esto. Si vos le partís la cabeza a la gente con un tarifazo, acompañándola, bajándote los salarios o los sueldos y congelando el resto. ¿Vos no crees también que hay, no quiero decir oculto, pero que algo parecido a eso, hay una especie de disminución del déficit en el gasto primario de este gobierno en los últimos meses? ¿O están pisando los pagos y por eso uno observa que pueden estar reduciendo sus gastos? Mira, casi todos los gobiernos mienten con las cifras fiscales, en particular con el gasto público. Porque detrás del gasto público, ¿quién está? El político haciendo política, ¿no? Por eso todos mienten con el gasto. Este gobierno no es la excepción. La deuda pública, ¿sabes cuánto creció en los últimos 2 años? En los 2 años de macrismo, en los 2006, 2017, 90.000 millones de dólares. Más o menos 45 por año. Ahora eso... Corrigiéndolo por los holdas, corrigiéndolo por la ganancia y pérdida de capital. Ergo, el déficit anda por ahí. ¿Cuántos activos puede acumular el gobierno contra deuda? Muy poco. El grueso es eso para financiar el déficit. Sin embargo, ¿qué déficit te publica el gobierno? 25.000 millones de dólares por año. ¿Qué te mienten? Intereses no te lo ponen, no te ponen las provincias, no te ponen los municipios y te ponen un gasto de caja que con este sistema de la PPP... el que se va a venir. Sí, debo decirlo desde hoy. Cuidado que nos pueden mentir con ese gasto. Ese es gasto público. La PPP... Es más deuda hacia el futuro. Es gasto público. Es gasto público. No es que no es gasto público. ¿Por qué? Suponete que esa PPP es un dique. Y el dique te lo hace, no sé, Techín, suponete. Techín. Ahora vos, con el sistema de PPP, ¿qué haces hoy? Techín hace el 100% de la obra hoy. Vos decís, no es gasto público. Ahora, el día de mañana se la tiene que pagar a Techín a la obra, no es que no se la va a pagar. Entonces, es gasto público desde hoy. Vos sos el que va a ser finalmente el que va a garantizar el préstamo. En todo caso lo garantizás, entonces vos desde hoy tenés que poner, pero aunque no lo garantizaras, suponete que el Estado lo único que hace es acompañar al que construye el dique para que consiga el financiamiento, a palabra al que te presta la plata. Aunque el 100% lo haga el privado, ¿qué ocurre hoy? Eso también con la obra pública, pero en este sistema el 100% lo hace hasta que el tipo no termina, vos no desembolsás nada como Estado. Pero el Estado a la larga termina pagándolo, o sea, el contribuyente... Y además con corrección por inflación, supongo. Obviamente, entonces es gasto público. Y eso, sin pagar determinados impuestos. Pero vamos a esperar a que ocurra lo del PPP. Vos hablabas de que para vos Massot era un mamarracho y más o menos lo explicaste. Sí. ¿Por qué Frankenstein? Lo que dijo ese día, al menos. Si es como persona mamarracho, no sé. Pero no, como persona, no. Una estupidez lo que dijo. Kicillof para vos es Frankenstein, en relación con Duhovne, que debe ser un monstruo menor. No, pero pará, Kicillof dijo que estaba todo, ¿cómo es? Todo arreglado allá cuando estaba en Nueva York. Dijo, está todo arreglado con comodidad, quédese tranquilos, y nos mandó al desacato con Griesa. Dijo como una gran novedad que la economía americana estaba dolarizada. Habló de algo así, de la teoría del interés compuesto. No me acuerdo qué dijo del interés compuesto, como si el interés compuesto tuviera ideología, ¿viste? No, es un ignorante supino. Y en el caso de Duhovne, sí. ¿Qué opinión te merece todo esto como gestor, digamos, de la economía? Mirá, yo en el caso de Duhovne, como otra gente bien intencionada, yo creo que son parte de un sistema... Bueno, supongo que Kicillof no era malintencionado. No, yo creo que sí, ahí hay mala intención, porque Kicillof, por ejemplo, no podría ignorar que estaba en el medio de un barco lleno de delincuentes, aunque él no robara, ¿no?
Entonces, cuando vos participás de una banda delincuente como fue el kirchnerismo, sin duda que hay una mala intención, aunque sea por omisión, no ver el robo. Pero en el caso de Nico, Duhovne y muchos otros, yo creo que son gente bien intencionada, pero creo que están equivocados. Son parte del problema de la decadencia en ese sentido. En el sentido operativo, concreto, sí, es lo mismo. También estamos hablando de lo mismo sobre Federico Sturzenegger. Sí, es un conjunto de gente que está equivocada con lo que hay que hacer acá. Acá hay que cambiar. Acá se tienen que inmolar, perdiendo una elección, el que viene, diciendo lo que hay que hacer, que esto es inviable lo que están haciendo. Ahora, ¿de dónde sí, sacaron que lo que mentir con la cifra fiscal, endeudarte, poner... Ahora, vamos a suponer, he leído en las redes sociales recién que Estados Unidos va a apoyar nuestro ingreso a la OCDE, ¿no? Yo les recuerdo que Estados Unidos lo declaró a Argentina aliado extra-OTAN en los 90, y Argentina terminó, a pesar de sus apoyos, en la peor crisis de toda la historia en 2002. Que no se crean los Macri Boys que porque Estados Unidos nos recomienda en la ODE ya está. Bueno, de la Rúa pensó que porque le iban a dar el investment grade, Exacto, iba a resolver todos los problemas. No Algo es que así. piensa hoy la Argentina si lo ascienden a país de frontera, ¿verdad? Bueno, la verdad, digo, toda buena calificación que nos recomienda Estados Unidos a la ODE está perfecto, todo es bueno eso. Ahora, es malo si terminamos pensando que eso nos da más crédito para hacer disparate. Yo debo recordar esto. Acá, la única baja de gasto público que hubo hasta ahora la ha pagado la gente con más tarifa. Y encima el gobierno se lo ha gastado en jubilados, en la famosa reparación histórica. No debería haber sido así. Bueno, no eso había fue el plata blanqueo. para eso. No había plata para eso. No había plata para eso. La plata se le debería haber ahorrado para bajar el déficit y algún día bajar impuestos. En ese plano, cuando vos ves a Vidal, algún otro gobernador y al propio Macri diciendo que estamos haciendo lo que podemos, pero no podemos bajar más ni cortar más, sí pueden hacer. Pero claro que lo pueden hacer. Pero por supuesto, pero además, si no lo pueden hacer, son cínicos caraduras. ¿Sabes por qué? Porque llegan a gobernar mintiendo en elecciones y después te dicen desde arriba que no pueden hacer nada. ¿Sabes por qué no pueden hacer nada? Porque llegan mintiendo sobre lo que hay que hacer. Ellos saben en algún lugar que no se puede hacer lo que dicen en campaña que van a hacer. Argentina tiene que cambiar 100% lo que está haciendo de manera gradual, sí, pero cambiar 100%, no un plancito de morondanga, hacer un ajuste que ni siquiera sabemos si lo pueden hacer todavía, porque entre el plan de cuota y no sé qué, no sé dónde va a quedar el ajuste de tarifa hacia adelante, que falta, dicho sea de paso. Claro, en transporte falta te falta un montón. Bueno, ahí no se va a tocar. Bueno, lamentablemente, pero digamos la verdad, no puedes no tocar transporte también. Porque en Córdoba está pagando 6 y en otras provincias cerca de 20 pesos, acá estamos entre 7 y 8, va a ir a 10 a lo mejor. Ahora, el impacto en, digamos, en ciertos sectores sociales del transporte sería brutal. Sí, pero no va a pasar eso, no lo van a hacer. Lo ¿Cuán- que digo, insisto con esto, 2 máximas como ciudadano comprometido con lo que le pasa al país. Dejen de mentir para ganar una elección, dejen de mentir. Lo que está haciendo Argentina es inviable. Macri te hace campaña en 2015 cuando le empiezan a acusar de ajuste neoliberal, diciendo, no, miren, yo no soy eso que ustedes dicen, no vayan a esperar grandes cambios. Asume si se pega un bailecito en la Casa Rosada en lugar de dar un discurso con cara de perro, diciendo que acá viene sangre, sudor y lágrimas, señores, ¿sí? Y si no se puede gobernar así, ¿para qué mienten en campaña? Argentina no da para esta cosa. Bueno, porque deben decir que necesitan 8 años, no 4. Ah, sí, entonces gobiernan para ganar elecciones, gran solución a la decadencia argentina. La innovación de Macri en relación con... Perdóname, esto no quiere decir, porque esta es otra cosa que hay que decir. Yo creo que Argentina empezó un rebote económico en 2017 que puede durar años, ¿eh? Esto no es un rebote económico de un año o dos. O sea, aquellos que creen que la economía explota mañana, entonces se le arma un crédito electoral así, a la oposición no es así, ¿eh? Ahora, es un rebotecito como el de la convertibilidad, como el de Vos estás hablando del Kirchner. rebote de un crecimiento del PBI del 2. 2,5, 3, varios años podés tener eso. Ahora, no es así, ¿eh? No es así. O sea, las palmadas que reciban eventualmente, que ojalá que ocurra, que nos declaren otra vez emergente, que Estados Unidos nos acompañe a nosotros en la OCDE, usémosla, ese crédito, usémosla para hacer las correcciones que hay que hacer, no al modelito este.
Usemos el crédito ese para empezar a cambiar la Argentina en serio, no el cuento este de hada, que mentiroso además. En alguna medida, el fenómeno de la deuda, que vos mencionaste con una cifra bastante importante. 90.000 millones de dólares en 2 años. Más allá de que no signifique demasiado dentro de lo que es el PBI argentino, para algunos economistas, con el tema de los intereses que hay que pagar todos los años y las dificultades que hay para renovar esa plata, es que no se va a poder pagar en algún momento. Vos lo ves así, porque lo que uno vio siempre es que los papeles de la deuda se renuevan con otros papeles de la deuda. El mercado internacional es eso. ¿Por qué no va a ser así con la Argentina? A ver, la experiencia demuestra que a repetición continua, o sea, si vos no dejás de repetir este experimento, que ya lleva 2 años o una velocidad crucero de 45.000 millones de dólares, que es lo que viene creciendo la deuda, a repetición continua ese experimento termina en default, sin duda, porque eso ya pasó además. O sea, no es cierto eso que dicen los colegas, quien sea. O sea, este experimento, si no lo parás, termina en un problema para pagar la deuda. Ahora, ojalá que pare algún día, pero que no me digan que esto, ¿hasta dónde va a ir la deuda pública argentina? No sé, porque no sé individualmente hasta dónde va a llegar mi propia deuda. A ver, la deuda pública hoy... A ver, esto es una cosa interesante. Cada chiquito que hoy nace en Argentina nace con una deuda, en números globales, ¿no? De 7.600 dólares por cabeza, la deuda pública hoy. O sea, vos nacés en Argentina, ya a vos algún día te van a cobrar impuestos para pagar 7.600 dólares. Que es más o menos los 320.000 millones de dólares que hay de deuda dividido los 42 millones. Digo, ¿hay derecho de la clase política a someter a todos los que estamos hoy vivos y a los recién nacidos a eso? Ahora, convengamos que no todos van a pagar eso. Hay algunos que trabajan, que son los que van a pagar no 7.600, sino que van a pagar 21.000 o 28.000. De nuevo, a repetición continua el experimento no es sostenible. Yo creo que tiene mucho margen para seguir endeudando irresponsablemente al país, de todas maneras. Estás en 53 puntos del producto, creo que todavía tenés crédito para seguir endeudándote. Esto no termina mañana. ¿A vos no te parece que de pronto la aspiradora de Trump se va a llevar muchísimos fondos? Sí, pero a ver, nos encarecerá la tasa a la cual nos endeudamos y renovamos el capital, puede ser. ¿Más? Pero yo creo que el suceso que puede traerle un problema a la Argentina es si hay un corte en el financiamiento, y eso no lo estoy viendo, ¿viste? En realidad, digamos que hay, cine negro yo no los veo. Que hay una frialdad. ¿Eh? Que hay sí una frialdad. ¿Para con Argentina? Sí. ¿Te parece? ¿Vos crees Si que Estados no? Unidos, según trascendido, nos va a acompañar para ingresar a la OCDE. Yo creo que Estados Unidos en ese sentido está preocupado probablemente por la triple frontera, entonces quiere empujarnos a nosotros para que estemos cuidados por la OCDE. No veo frialdad. A ver, nadie hunde demasiado fierro de afuera. No, ¿cómo no ve frialdad? No, fierro, digo, nadie hunde mucho fierro acá, de afuera. Nadie. Pero financieramente yo no veo tanta frialdad. No. Yo creo que esta fiestita irresponsable, el señor Caputo y compañía la puede continuar bastante tiempo. Lamentablemente, por cierto, ¿no? Bueno, espero que nos inviten. Te voy a dar... ¿A la fiesta? Sí, ya estamos en la fiesta. Sí, pero hasta ahora estoy pagando la fiesta. ¿Qué es esto? Esto es una alita del angelito. Hemos cambiado... Al angelito le cortaron la alita. No, lo que pasa es que... ¿Qué pasó? Dos son muy caros, entonces... como Mirá que te traje. Alita. Esto algo lo conozco, alguna vez he tenido que hablar de esto. ¿Sí? ¿Hablaste de eso alguna vez? Y me parece que en la rural, no te hagas el distraído. Es la primera vez que vengo desde la vez que me presentaste en la rural, dicho sea de paso. Pero a partir de eso has tenido una fama galopante. ¿Pero qué te pasó? ¿Te pusiste celoso que no me trajiste más hasta ahora? Bueno, lo estoy compensando ahora. Soy un hombre un poco primario. Te agradezco, celoso, José Luis. Te voy a invitar más seguido. Tengo acá el libro para ustedes, porque yo ya lo leí. Ya está dedicado, ¿eh? Está dedicado. El vino. Ah, me falta el vino. ¿Cómo vino? Claro. ¿Alita con vino? Ahora ya es un supermercado lo mío. Ya es un supermercado. Como dicen que le van a perdonar todo a Carrefour. ¿Te dejan subir el avión con alcohol? Pero por supuesto. Hay que mostrarlo en cámara, ¿no? No necesariamente. ¿No? Todo el mundo sabe que es del tío Los Haroldos. Bueno, así que gracias a Los Haroldos. Espero que los disfrutes. Sí. Y bueno, y a ustedes los invito a tener algo también distendido ahora, con alguien que nos va a explicar desde otro ángulo
yo diría, no quiero ser tan ambicioso, pero ¿qué es esto que le pasa a la Argentina? Esto de subir y bajar con tanta facilidad de una semana para otra, sobre todo en el mundo político, no solo en el económico. Y además, ¿qué piensan los argentinos? Hoy, con ustedes va a estar Jorge Jacobe en un minuto nomás. Gracias, José Luis. Gracias a vos. Les había dicho que como médico le iba a pedir a Jorge Jacobe que me expliques este fenómeno de estado febril, de cambio radical que hubo en estas últimas horas con el tema de las tarifas, esto que ha afectado tanto, que afecta tanto a los argentinos y en particular al gobierno. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se desató para que sean otros? Yo lo que te diría es que hay una suma de componentes que veníamos observando desde octubre en adelante, que fueron minando la confianza pública en el presidente. Noviembre, diciembre, enero, febrero, el presidente retrocede claramente en las encuestas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en octubre en realidad? En octubre, el mismo día en el que el presidente gana las elecciones, pierde la mitad de su electorado. ¿Por qué? Porque la mitad del voto Mauricio es un voto anticristina. Y el día de la elección de octubre, Mauricio consagra la promesa que le hizo a la gente de terminar con Cristina. Una vez que la vence, la manda al ocaso, con lo cual la gente que lo votaba por Cristina y toleraba cualquier cosa en dirección de que este hombre terminara con Cristina, se pone a partir de ahí en otra posición porque me cumplió. Pero debería continuar dándole un crédito. Bueno, de hecho él lanza ahí la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la pobreza, relanza 3, 4 globos de ensayo para volver a reenamorar a un público al cual le había pagado lo que el público invirtió para que él se sentara ahí para hacer lo que hizo, que es echar a Cristina. Vos decís que lo votaron como si fuera un verdugo. Absolutamente. Mauricio no ganó las elecciones por ser Churchill, ni De Gaulle, ni... Mauricio ganó las elecciones para terminar con Cristina. Y eso es lo que hizo en las elecciones del año pasado, en octubre. Terminó con Cristina y terminó el contrato de incondicionalidad con la mitad de sus votantes. Con lo cual ese votante que se bancaba el aumento de la luz, del gas y del agua si vas a echar a Cristina, una vez que echaste a Cristina, bueno, ahora conversemos de vuelta, porque ya la echaste, ya me pagaste, ahora no, me pongo en otro lugar. Nunca fue un electorado macrista, fue un electorado anticristinista. De modo tal que tenía... Lo que me querés decir es que Mauricio no enamora... No, salvo a la señora Aguada, no, Mauricio no enamora. Bueno, suponemos que alguna otra persona también. Bueno, habrá algunas... Por lo que uno escucha en la tele y en lo que aparece, hay un montón de periodistas... Sí, pero no miro sus programas. Lo que digo es, esa gente se colocó en otro lugar. Este hombre me cumplió. Es cierto que Mauricio acredita que él le cumplió al electorado echar a Cristina. Pero ese electorado lo que quería era que echara a Cristina, ninguna otra cosa. No estaba de acuerdo ni con su línea ideológica, ni con su historia, ni con su apellido. Echame a Cristina y yo te banco. ¿Listo? En octubre hizo eso. Con lo cual, del 40% pasó a tener la incondicionalidad del 20, del 25, del 26, si vos quisieras. Y ese 14, 15 que se le queda en el camino se le coloca en otra posición, no antimacrista, pero desde un juicio expectante. Desde un juicio crítico distinto. Ya no soy incondicional tuyo porque vos ya me pagaste. Yo te di el voto y vos me pagaste. Listo, se terminó el contrato ahí. Ahora, de ahí cómo llegamos a esta situación tan particular de vulnerabilidad de pronto que tuvo con el episodio de las tarifas, con el cambio que ha tenido que hacer o que le trata de imponer a los gobernadores, que le impone a su gobernadora, esto de pagar en episodio, de que los ciudadanos paguemos en episodio las cuentas del gas y la luz y agreguemos deuda, ya la deuda que nos contrae el compañero Caputo. Muy bien. Cuando se da cuenta que le cambia la misión, Mauricio se plantea el problema, tengo que parecer un hacedor. Y empieza a hacer cosas para bien, cosas para mal, aciertos, errores, con un público que ya lo evalúa sin incondicionalidad. No es, si vas a echar a Cristina te banco todo, ya estaba echada Cristina. Esta gente que antes le decía te banco todo, ahora dice, esta me gusta, esta no me gusta. Un mes nos daba que subía 2 puntos, un mes nos daba que subía 4, que bajaba 4, un mes nos daba que subía 5, otro mes nos daba que bajaba 7, conforme el humor de un público que se para desde otro lugar para mirarlo. Muy bien, todo lo que pueda tocar en la Argentina, cualquier presidente, es polémico, obviamente.
la ley del aborto, la tarifa, el agua, la luz, es polémico. Vos no podés intervenir en la Argentina en un tema fácil porque la Argentina no está fácil. Pero perdón, hay una diferencia. Vos estás obligado a intervenir en el tema de las tarifas. Sí. Porque tenés un problema gigantesco ahí, arrastrado de anteriores administraciones. Sí. Incorporaste el del aborto, porque bien podía estar fuera de agenda. No. Y lo incorporaste porque pensabas... Para diluir. Para diluir o porque te va a servir a vos para la campaña electoral. O sea que no está todo tan obligado. Yo creo que ustedes los periodistas están mirando... Cuidadito con lo que vas a decir. Sí. Quizás sea mi última participación en este programa. Por supuesto. Están mirando demasiado a Mauricio. Y el problema en realidad no es Mauricio. Mauricio hoy tiene una situación de, para ponértelo en números de empate entre la buena y la mala imagen, tiene un poquito más de mala que de buena, 43 a 46. No es para despeinarse. El problema es que desde nuestro punto de vista ya no es el problema Mauricio. El problema de Mauricio no es el problema. Porque si Mauricio fuera el problema, aparecería el desafiante. Aparecería el rival. Lo que pierde Mauricio, lo que deja Mauricio en ese camino de 43 positiva, que era 55, 56, no va a nadie. Se va por el fregadero. Muy bien. En esa dirección, hace 2 meses yo le pregunté a mi directorio, en esas reuniones que hacemos, que son durísimas, porque hay una gente muy inteligente en nuestra mesa, si el problema era Mauricio, o el problema es que la gente no está decepcionada con Mauricio, sino con la Argentina. Y llegamos a la conclusión, después de 2 meses de estudio consecutivos, que el 35% de la sociedad argentina no cree en la Argentina, es decir, cree que la Argentina no tiene solución. Para investigar esto, lo que hicimos es preguntarle frente a los 4, 5, 6 problemas más importantes que reconoce la Argentina: inflación, desempleo, pobreza, educación. ¿Qué partido político estaba en mejores condiciones para arreglar ese tema en particular? Por ejemplo, en corrupción, ¿qué partido político está en mejores condiciones? Macrismo, peronismo, kirchnerismo, izquierda, masismo. Sí, sí. Ninguno. Este tema no tiene solución, no lo sé. Ninguno. Este tema no tiene solución, no lo sé, es 42%. 42% del electorado cree que el tema de la corrupción en Argentina no tiene arreglo. Si tomamos los 6 ítems que investigamos por separado, corrupción, inflación, desempleo, pobreza, educación, eso nos da 35,6 de promedio. Con corrupción, con 41,8 de gente que dice que no tiene arreglo, y educación con el 30% de gente que dice que no tiene arreglo. Esta es la situación gravísima de la Argentina. No Mauricio, porque no hay nada en el escenario que no sea Mauricio. Bueno, tampoco hay ahora el desafío pasado mañana de que alguien lo enfrente a Mauricio. Recién faltan un poco menos de 20 meses. Faltan 20 meses, los partidos políticos no están trabajando en construir liderazgos alternativos, ni convocantes, sino todo lo contrario, están todos cerrados, todos en conflictividades. ¿La gente está buscando un liderazgo o son los partidos los que buscan un liderazgo para ofrecérselo a la gente? Te vuelvo a repetir. El 35% de la población cree que la Argentina no tiene arreglo. Y exagerando un poco, y quizá 2 pocos, yo te diría que esta es la situación de la Alemania prenazi. Un pueblo derrotado, vencido, creído en que no tenía destino, y la irrupción de un loco de mente prometedor que lo lleva a un desastre. Ese es el riesgo de la Argentina, Roberto. Y eso lo veo hoy de la mano del narcotráfico. Si uno entiende lo que está pasando en Rosario, con 70 muertos en la disputa del territorio entre narcotraficantes en el medio del sistema democrático de Rosario, me pregunto si están disputando el territorio es porque van a disputar la política. Pero eso ya uno lo ha visto en Colombia, lo ve en México. Muy bien, señor, vamos a eso. No vamos a que el problema es Mauricio y lo cambio por Roberto García. Vamos a que el problema es Mauricio, pero no hay nadie que lo pueda arreglar esto. Quiere decir decepción, bajamos los brazos, nos entregamos. Y por eso digo, están equivocadísimos los políticos y los partidos políticos que no están lanzando al ruedo a sus mejores cuadros, a la dirigencia nueva.
que no están reconociendo que hay muchas argentinas. Perdón. De los 2.541 municipios que tenemos, Roberto, hay una cantidad enorme de ciudades que están perfectamente administradas, que se nota perfectamente que la dirigencia no se robó nada. Si vos recorres Tandil, recorres Trenquelauquen, recorres el sur de Mendoza, te podría dar Rafaela, te podría dar una cantidad enorme de ciudades donde la política ha sido posible con normalidad. Pero Dios está en la capital Muy bien. federal. Argentina está siendo interpretada por lo que ocurre en su conurbano bonaerense, en su Gran Rosario, en su Gran Córdoba, en su Gran Mendoza, pero esa no es la única Argentina que hay. Y el periodismo no está ayudando tampoco a mostrar la otra Argentina, la que fue administrada con normalidad, donde un dirigente puede caminar por la calle, donde los hijos del intendente no tienen cuenta caja de ahorro con 5 millones de dólares. No está mostrada la Argentina normal, que existe, está. Bueno, normalmente el periodismo no muestra lo normal. Bien, sería bueno porque tenemos 35% de la población que no cree más en la Argentina. El otro día lo escuché a Luis Beldi en Intratables, me llamó mucho la atención, porque estábamos terminando la segunda medición de confirmación de esto, y Luis Beldi, un periodista de 40 años de ejercicio, dijo, yo no creo más en la Argentina. Ayer, anteayer, los últimos 3 días, escuché programas políticos donde la gente se empieza a preguntar, donde el actor se empieza a preguntar si la Argentina es viable. Bueno, lo dijo hace un minuto. Esper está hablando de esto muy reiteradamente, pero ya hay otros actores y periodistas que le están preguntando a su entrevistado si la Argentina es viable. Si estamos entrando en una situación de duda respecto de que 40, 50, 60, 70 años de fracaso, esto ni lo arregla blanco, ni lo arregla negro, ni lo arregla azul, ni lo arregla rosado, esto no lo arregla nadie. Esa situación es peligrosísima. ¿Qué contesta? ¿Cambiemos a esto? No va a haber internos. Las fórmulas son las mismas que hubo. Y cierra todas las listas de todos los lugares, comprimiendo la política a los tipos que le son amables a la jefatura de gabinete. Se está matando la política. El único partido que tiene hoy, digamos, desarrollo que tiene algún sentido, porque el tipo que es de Cambiemos en cualquier pueblo tiene cierta influencia, la están matando. El resto, Barrio Nuevo interventor del peronismo, Cristina candidata del kirchnerismo, bueno, se terminó. Se terminó. No hay salida. ¿Cerramos el programa? No, todo lo contrario, es tu momento. Bueno. Perdón, a lo mejor estuve demasiado enfático. No, lo que ocurre es que posiblemente eso esté incorporado. Cuando vos hablas de ese criterio de resignación que hay, uno lo advierte. Decepción. Lo advierte, decepción, resignación. Decepción es eso de que no es como yo lo pensé. Todavía no es bronca. La decepción es la fase 1 del ocaso de un tiempo. Estamos en la fase 1, con un tercio de la población debajo de la mesa y otro tercio de la población, que en muchos casos es el mismo, que dice que esto no tiene arreglo. No me traigan nada porque esto no se arregla. 42% cree que la corrupción no tiene arreglo. Ahora, ese fenómeno no está producido también porque los personajes que de pronto protagonizan la corrupción no han desaparecido. Por el contrario, lo de Cristina vino mal y hoy Macri está en un montón de causas también, por su vieja historia, digamos. No sé si es por algo nuevo, quizá algo nuevo para arreglar algo de sus viejas historias. Por eso hago un llamado enfático, Roberto. Hay gente normal en Argentina administrando, llámenla, muéstrenla. Hay gente normal en la Argentina, hay gente que no tiene que escaparse ni taparse, hay gente que no tiene prontuario, que está administrando, y hay gente que está administrando hace unos años. Y hay ciudades donde está todo limpio, la vereda está en orden, la iluminación existe, la poda se realiza. La gente vive bien en algunas ciudades. Ahora van a tener que bajar los impuestos van a tener que bajar los impuestos. Las tarifas. Y tienen problemas, pero hay ciudades donde la política se ejecuta normalmente. Por favor, les digo a los periodistas, llamen a esa gente, muéstrenlo. Ahora, para vos es un problema casi mediático lo que está ocurriendo. Esto es de gente que no se exhibe, gente que no aparece, claro, mientras que lo que aparece es lo que está en este... El principio es nadie ama lo que no conoce, Roberto. El principio número 1 de nuestra actividad, de los analistas, de los directores de campañas electorales, es nadie ama lo que no conoce. Es imposible confiar en lo que no conoces. La pregunta es, está bien, el periodismo de investigación está en retirada por los costos que tiene,
Pero digamos, estamos invitando, uno ve programas de televisión donde están aconsejando en la Argentina los mismos actores y autores del desastre en la Argentina. Bueno, hay un revolvi. Ya está con nuestra generación, ¿no? Nuestra generación pasó a la Argentina de 75% de clase media a 60% de pobres. Paremos con nosotros. La inteligencia de mi generación está a la vista. Hemos hecho esta Argentina. Ahora, esto no es un tema de generación. Sí, absolutamente. Absolutamente, como la generación del 80. Pero perdón, estás hablando como habla el macrismo. Que el problema es... En todo caso será al revés. Porque esto no lo decía el macrismo hace un tiempo. Perdóname, y cuando pero hablamos, basta como eligen a la cuando gente. hablamos del macrismo, también debemos discutir si Macri es el último de nosotros o el primero de ellos. Que es un gran tema. Lo que ocurra tiene mucho que ver con desde dónde está mirando la Argentina. Si desde ayer o desde mañana, ¿no? Lo que digo es que cualquiera que trabaje en equipo con gente joven se da cuenta que la gente joven hay una mirada mucho más sana que la que podemos aportar nosotros, no tienen odios con el pasado, no necesitan dramatizar la política, son inmensamente más inteligentes. La inteligencia nuestra está demostrada, Roberto. Año 1972 yo tenía 18 años, 75% de clase media, 6% de pobres, no había indigencia. Llegamos nosotros, 60% de pobres. No nos pidas más, por favor, no nos pidas más. Bueno, ustedes lo han escuchado, ustedes lo han visto. Yo Mirá por lo lo que te visto traje. soy cómplice de este señor, te voy a dar el angelito. Tengo el número 12, mira. O sea, tengo 2 equipos de vóley, Ah, mira vos. de Pungas y de Gallola. Te traje justo para este momento de la Argentina. Armando, soy tuyo. Es un libro maravilloso que habla de la relación entre el derecho penal, el tango, el lunfardo, maravilloso. Y el delito, maravilloso. Parte posiblemente de lo que fue otra Argentina. Un escritor de Tranquilauquen, Ah, mira vos. muy lindo. Ahí está. Me olvidaba un detalle. El vino. Para tu Tranquilauquen. Se lo voy a llevar a su tuyo, sí, Ahí. soy el autor del libro. Ahí está. Mandáselo. Te agradezco. No, yo te agradezco. Como les había dicho, iba a ser una entrevista Yo diferente. te agradezco a vos lo que se puede hablar claramente acá. Te agradezco muchísimo porque esto también es muy importante. Lo que haces es muy importante. Bueno, quiero que vengas más seguido, espero. Y ustedes, decepcionados o resignados, esperen porque sospecho. Un minuto nomás hay que esperar para tener otro horizonte seguramente mucho más luminoso de alguien que está en el gobierno y que lo representa al gobierno en la Cámara de Diputados y que puede decidir, por ejemplo, si el señor Lorenzetti merece o no el juicio político, entre otras cuestiones. En un minuto nomás, Álvaro González. Gracias. No, gracias a Jorge. vos. Les prometí a Álvaro González, un hombre, bueno, diputado de la Nación, representante del PRO. Hay 2 temas, uno de fondo, que es el de Lorenzetti, que vos ya no presidís la Comisión de Juicio Político, pero la integrás, y este último nuevo de la eventual partida de Emilio Monzó como representante del PRO, como titular de la Cámara de Diputados, que está en la línea sucesoria de Macri. Así es. Pero si vos me permitís, Roberto, No me digas que no querés hablar de ninguno no, de los temas. de los 2 temas voy a hablar, no le voy a esquivar el bulto, pero quería tomarme 30 segundos en el inicio de esta conversación porque vi 2 Argentinas distintas con tus 2 invitados anteriores. Ah, cierto, porque vos estuviste ahí asistiendo. Bueno, pagaste la entrada para eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces me parece que el profesor Esper, de la Universidad de Animales Sueltos, en donde la mirada se llama tu programa, Sí. Todo el mundo tiene derecho a tener su mirada, lo que no creo es que tenga el derecho a agraviar gratuitamente a todo un sector o a la política. Yo no soy cínico, no soy mentiroso, no me siento un chorro, no me siento todas las cosas que dice Esper de los políticos. Porque yo podría opinar lo que dice Esper de la economía. Y a Esper lo sacás de la tribuna y lo pones en un ministerio, dura menos que López Murphy en la época de la Alianza. Pero dicho esto, y sin descalificar las opiniones de Esper sobre la economía, sí no quiero tolerar
que Esper gratuitamente nos meta a todos los políticos en la misma bolsa. No todos somos chorros, no todos somos corruptos, no todos hacemos lo que dice Esper que hace la política. Entonces, dicho esto, y también en homenaje a mi amigo Massot, tengo que decirle que no descontextualice las discusiones. Esa discusión se dio en un lugar determinado y por un tema determinado. Entonces, dicho esto, y punto, sin querer descalificar la mirada de nadie sobre determinadas cuestiones como puede ser la economía, y yendo a los temas que vos me planteaste... No, ahí voy a hacer una intervención yo. A ver. Porque aparte de juntarte un día para tomar un café con Esper, sí vos tocaste un tema, ahora que mencionaste, sobre la presunta incapacidad de López Murphy para manejar una situación económica y política de la Argentina. Tenés razón. Y que tenés razón. Porque sé a dónde vas. Todavía no hablé. Sí, pero te leí el domingo. Ah, el sábado. El sábado. Sé dónde vas. Y tenés razón. Lo quise poner como un ejemplo de lo que, digamos, había que hacer, y un gobierno que no banca a un tipo que sabía lo que había que hacer, le tocó escasos 15 días para que después venga a caballo, decía tu artículo del sábado. Sí, bueno, en realidad era para corregir una situación... Y tenés razón en el señalamiento que haces, porque a lo mejor no fue feliz el ejemplo que puse. Pero, digamos, lo que quise decir con esto es que muchas veces se generaliza y no es bueno generalizar. No, por supuesto. Pero, listo. Ya Bueno, está. Juicio político. Por el juicio político empezamos, dale. ¿Cómo? Por el que vos quieras. No, está muy bien. Juicio político. Juicio político es una institución que en la Constitución figura en el artículo 50 solo para determinados actores de la vida política argentina, llámese el presidente, el vice, los ministros y los miembros de la Corte. Una institución que resguarda, y no hay que utilizarla para andar bamboleando los juicios políticos, porque los juicios políticos, siempre digo lo mismo, en el juicio político vos podés juntar pruebas, pero en el fondo tenés que juntar votos. Porque los juicios... Pero se supone, por ejemplo, que en el caso de Carrió, que lo quieren juiciar a Lorenzetti, disponen ustedes de un volumen importante para provocarle un dolor de cabeza. Bueno, pero desde el presidente de la Nación a diferentes actores de la vida política importante, el último, Marcos Peña, ha dicho claramente que una cosa es la opinión de Carrió y otra cosa es la opinión del gobierno sobre Lorenzetti. Ahora, ¿vos me pedís que yo crea en eso? ¿Y por qué no vas a creer? Y porque hay mucha gente que te repite que en última instancia Carrió hace un poco lo que quiere ese equipo judicial o jurídico que tiene el presidente. En este caso, Roberto, específicamente en el caso del juicio político, es una institución que está muy protegida. Vos podés pedirle un juicio político a mucha gente, porque de hecho existen muchos juicios políticos presentados en la comisión, no solo el de Carrió a Lorenzetti. Hay 12 o 15 a los 3 miembros de la Corte que firmaron el 2x1. Hay juicio político a Watt por el tema de Correo, hay juicio político a Mauricio por no sé qué, hay otro juicio político a Bullrich por algún tema, era Santiago Maldonado, hay un juicio político, qué sé yo, hay un montón de juicios políticos. Ahora es la opinión de un legislador que tiene una herramienta para utilizar, lo que no significa que esa herramienta sea tan fácil de utilizar. Las mayorías que se necesitan para enjuiciar políticamente a un funcionario, que vuelvo a repetirte son 4, ni siquiera Gil Carbó, que tuvo 17 o 18 pedidos de juicio político, a mí en ese momento yo era presidente de la comisión y no la quise abrir porque había una discusión doctrinaria, si era que le correspondía o no el juicio político, porque había sido un mecanismo de remoción el juicio político acordado por una ley posterior, no por los constituyentes. Entonces había un sector de los constituyentes que me decían, mire, nosotros no nos olvidamos del Procurador General, no lo pusimos, y si no lo pusimos, no debe estar. Quiero decir con esto lo siguiente. ¿Por qué es el juicio político? Por mal desempeño. Y vos lo que tenés que probar es el mal desempeño. Se hizo rico. Y bueno, en el mal desempeño puede haber cometido una serie de actos ilícitos que habrá que probarlo, y demás. Pero en el fondo lo que dice la Constitución, lo que dicen los constitucionalistas, es que por mal desempeño. La condena por el juicio político es el mal desempeño. Y para eso necesitas
nada más ni nada menos que en la Cámara de Diputados 172 votos positivos para acusarlo. Y después va al Senado, que lo va a juzgar, que tiene que tener los 2/3 de 72 miembros. Ahora, esta descripción que vos me estás haciendo, no solo sobre el trámite, sino sobre el fondo de la cuestión, que es la posibilidad del juicio político al titular de la Cámara. ¿Esto no lo has hablado con la señora Carrió? Porque finalmente es compañera tuya de la misma fracción. Sí, Carrió vino a verme en el momento en el que presentó el pedido de juicio político al doctor Lorenzetti, y yo le dije que me parecía que, por lo menos yo como oficialista, y tratándose nada más ni nada menos que del presidente de la Corte, requería una opinión política de todo mi espacio, no de un sector. Y en ese sentido, bueno, yo hice las consultas correspondientes, tanto sea con el presidente de la Cámara como con el Poder Ejecutivo, y no había ánimo de avanzar sobre el pedido de juicio político de... Eso fue el año pasado. El año pasado. ¿Y este ahora, año? Yo soy miembro de la comisión, sé por los diarios, porque todavía no he sido, no me han comunicado todavía una ampliación del pedido de juicio político, o sea, o ampliando elementos a lo que la doctora Carrió había descrito como algunos hechos delictivos que estaban siendo estudiados por la justicia y algunas apreciaciones políticas de ella sobre las conductas del doctor Lorenzetti. O sea que está empantanado. Sí, está... No tiene... Yo lo que digo es lo siguiente. ¿Y lo de ella es testimonial entonces? No, yo creo que lo de ella es de convicción. Lo que ocurre es que no hay 172 diputados que crean que lo que dice Carrió es merecedor hoy de la apertura de un juicio político. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, por ejemplo, más allá de que tenga algunas adhesiones o no dentro del gobierno, la realidad es que este episodio, esta insistencia de Carrió, en cierta medida, para un observador extranjero, por ejemplo, el hecho de que alguien del gobierno cuestione tan nítidamente a otro poder y sobre todo a la cabeza del otro, cabeza circunstancial, pero cabeza al fin, de otro poder, plantea esa suerte de convención sobre la seguridad jurídica en la Argentina. Es cierto, lo que vos decís. Es tan cierto como lo que decía Jorge hace un rato. Eso termina provocando un descreimiento de la sociedad que dice, bueno, acá nada funciona, qué sé yo. Entonces nosotros estamos abriendo a la Argentina al mundo, le estamos diciendo, mira, queremos cambiar. Olvídate, nosotros no somos dueños del cambio, Roberto. Nosotros ganamos las elecciones hace 2 años generando una coalición. Esa coalición le dio una alternativa a la sociedad y la sociedad por 2 puntos. 2, no 40. En aquel momento, por 2 puntos, dijo que prefería una alternativa distinta a la que la estaba gobernando. Cuando vos pasa el tiempo, 2 años después, tuvimos un aval en las urnas y demás, vos lo veas hoy con las tarifas. ¿Qué pasa con las tarifas? Estamos discutiendo las tarifas y después podemos tener opiniones. Esto no es un gobierno sádico que quiere esquilmarle el bolsillo a sus ciudadanos. Acá hay un problema, hay que tratar de resolverlo. Después podemos equivocarnos, ¿no?, en la resolución del problema. Ahora, yo te traje para que discutamos, si vos te parece que mañana podemos entrar al recinto, o el miércoles, ¿no?, cuando hay en la Comisión de Energía, mañana a las 13 horas, y en la de Defensa del Consumidor, 30, en una 21 y en otra 9, proyectos de distinta autoría, de todo el espectro que está junto hoy queriendo debatir. Entonces la pregunta es, ¿la sociedad nos va a creer? ¿Vos creés que por ventura vos vas a encontrar en el recinto sobre 30 proyectos distintos, algunos de ellos de no paguemos más la energía? No, volvamos para atrás, sí. Entonces digo, en fin, bueno, nosotros también... Pero eso se ha visto en la Argentina muchísimas veces. Lo que no es tan común ver en la Argentina es como cierta terquedad por parte del gobierno en decir no me voy a mover de esta situación, esto es lo que corresponde que hagamos, y después, por acontecimientos que uno no alcanza a dirimir del todo, porque finalmente somos solo periodistas, retrocedes. Mirá, nosotros en esto no está mal corregirse. En esto no está mal, digamos,
¿Qué significa retroceder? Porque nosotros tuvimos un problema el miércoles pasado, cuando íbamos a entrar al recinto, en donde había todos estos señores, todos juntos, que perdieron el miedo a sacarse una foto todos juntos. No, antes... Camaño con Rossi, con Solá, con Cosiner, o sea, que después políticamente expresan absolutamente cosas distintas. Ahora, había algo que los juntaba, que eran las tarifas. Entonces vamos al recinto a querer nada más ni nada menos que sea el Congreso el que fije las tarifas. Un absoluto disparate. Pero no importa, es política, discutimos de política. También, utilizando una herramienta que es propia, nosotros decidimos no entrar a la sesión. Sí. Ahora, sería un hipócrita de mi parte negarte que nosotros también tuvimos en ese momento una discusión adentro. Bueno, lo plantearon, fue público. Bueno, de los radicales por un lado y la como señora yo no Carrió hago por... oficialismo bobo, digo, esto es política. Y nosotros creamos una coalición. Y en la coalición, a la que la Argentina tampoco está acostumbrada, tenés voces disonantes y tenemos que resolverlo adentro de la coalición. Creo que en esto ha sido muy explícito tanto Negri como Carrió, que son visiones, qué sé yo. Entonces el gobierno ha llamado, y hoy, entre otras cosas, junto al Consejo Federal de Energía, y le ha dicho, señores, a los gobernadores, porque, ojo, este gobierno no declama el federalismo, este gobierno le resolvió el problema con el bendito pacto fiscal a 18 de las 24 provincias. Entonces resulta ser que ahora que tenemos un problema, que todo el mundo sabe cuál es el problema de la energía, que lo explicó, cualquiera te lo explica, bueno, había que resolverlo. Vos me dirás, Álvaro, tratamos de hacerlo con gradualismo. Tampoco se dio cuenta Carrió ni se dio cuenta los radicales cuando lo iniciaron. Tratamos de hacerlo con gradualismo. Si podemos, dentro de lo doloroso que es, porque a mí siempre me toca bailar con la marrenga. Me tocó en la ciudad cuando me tocó el impuesto de la BEL. Siempre lo más difícil es tratar de explicarle a la gente que hay que hacer un cambio. Y sobre todo cuando ese cambio a los que más tenían más los beneficiaba. Porque hoy lo que está planteando Macri es lo siguiente: che, la energía tiene un costo, intentemos de pagarlo. Y por otro lado, intentemos de cambiar desde la cabeza el consumo, cómo consumimos la energía. Y pone ejemplo, mismas ciudades, en el mismo paralelo, con la misma temperatura, y vos decís, bueno, ¿por qué los uruguayos... La verdad que sí, pero la verdad que no sé por qué también le hacen decir a Macri eso cuando el Uruguay no es un país que tenga gas y la Argentina posiblemente su pero el mayor Uruguay reserva cuesta el doble y en Brasil, en Chile cuesta el triple. Pero más allá de eso, miralo por el lado del consumo, no lo mires por el lado del precio. ¿Por qué? Porque me pasaba a mí en mi casa, no sé en la tuya. Mi mamá andaba, cuando yo era chico, apagándome las luces y me decía, nene, ¿vos te crees que soy empleado de agua y energía, que deja la luz prendida? Que parece que en aquella época no pagaban la luz los empleados de agua y energía. Bueno, lo que digo es, también el cambio cultural es un cambio que nosotros tenemos que acompañar con paciencia y entender que hay muchos que no lo pueden pagar. 1 de cada 4 argentinos, 1 de cada 4 tiene tarifa social. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente: aquellos que podemos, pensemos en lo que decía Jorge, pensemos que en la Argentina es mucho más que la desazón de decir esto no tiene arreglo. Se puede arreglar, Roberto, se puede arreglar. Todos tenemos que poner un poquito. Nosotros solo no nos alcanza, es con todo. Y necesitamos de una oposición, claro que necesitamos una oposición no obstruccionista, una oposición que sabe que por un periodo determinado te toca a vos. Esa misma oposición que nos marca con el dedo, 12 años gobernaron, con mayorías absolutas en el Congreso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer hoy, que es conversar, y a mí en mi vida parlamentaria me tocó toda la vida así, pero siempre me tocó ser minoría, hay que conversar, hay que discutir. Si nos equivocamos, bueno, intentemos equivocarnos la menor cantidad de veces posible, pero en esto, algo que dijo Esper, para no tirarle todo... Es algo cierto. El ministro Aranguren, más allá de su carácter, el ministro Aranguren debe ser el ministro más eficiente de este gobierno. Y te voy a explicar por qué. Porque achicó 6.000 millones de dólares el déficit en términos de lo que costaba la energía, porque no es que no la pagaba nadie la energía, la pagábamos todos. Y trajo 6.000 millones de inversiones privadas. Muy bien. Vos me podés decir, como dijo Esper, se lo transfirió... No, bueno,
después no hay cosa que le venga bien, porque mezcla inversión con gasto, bueno, pero no importa. Lo que digo es, en términos de cambios culturales, lo que nosotros tenemos que hacer hoy es no solo mirar a aquellos que no pueden o no le alcanzan y tratar, yo creo que hoy con el aplanamiento de las tarifas, no va a haber intereses para aquellos que no puedan llegar y opten por esta opción. Como también hago un llamado acá en este programa que me das la oportunidad, decirle a las empresas, a las generadoras y a las distribuidoras: señores, empiecen a explicarle a la sociedad en dónde gastan la plata, en qué obra, y para qué y para cuándo la van a terminar, porque esa es otra cuestión. El modelo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando nosotros aumentamos el ABL, nos puteaban en masa, y sin embargo, después nos acompañaron. ¿Por qué? Porque el tipo que empezó a pagar, empezó a recibir algún servicio. ¿Está todo resuelto? No, siempre falta. Como se me acaba el programa, no quiero perder tu opinión o tu consejo u observación sobre por qué razón Emilio Monzó quiere dejar de ser titular de la Cámara de Diputados y eventualmente diputado. Mira, yo no hablé... Sé breve. Sí, 2 minutos, menos, 30 segundos. No hablé personalmente con Emilio. Es un dato para la política que Emilio Monzó, uno de los armadores de esta coalición en el 2015, dicen, vuelvo a repetirte, no lo hablé con él, que es un tema familiar, personal. Yo aprovecho también este programa para decirle a Emilio, si me está mirando, Emilio, los políticos queremos mucho a nuestra familia, pero nuestra vocación es siempre por los que más nos necesitan. Y yo creo que Emilio tendría que, o por lo menos voy a intentar, que revea su posición. ¿Y no será que de pronto los problemas personales son con alguna figura del propio gobierno? Bueno, ahí ya no te puedo contestar eso. Yo creo que sí me podés contestar. Creo en las construcciones colectivas. Y estoy casi seguro que me vas a contestar una vez que te dé el angelito. Muchísimas gracias. Te agradezca la participación. No, agradecido soy yo. Te dé una botella de vino y me reserve un diálogo secreto, si ustedes quieren, con el señor González, sin testigos. 2 libros. De Animales a Dioses, donde el hilo conductor de los 100.000 años de historia de este libro tiene que ver con el Homo sapiens, que es el intelecto. Y bueno, otro más local de Latinoamérica, de un periodista, de Andrés Oppenheimer, bueno, que le mete algún grado de optimismo a Latinoamérica, con algunos 2 o 3 ejemplos que cuenta. Bueno, este sobre todo es muy interesante, aunque es de divulgación, pero tiene algunas cuestiones que vale la pena leer. Y este otro, bueno, es la innovación que nos sugiere Oppenheimer. Les agradezco la atención, a vos la participación, la confianza, y los veo el próximo lunes. Muy gentil. No, gracias a vos. Mira al hombre y le aguanta la mirada. El hombre mira al hombre y le aguanta